Muy bien, siempre en el tema de reflexión y transmisión de ondas, pero ahora no con incidencia normal, sino con incidencia oblicua, vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios. Dice el ejercicio número 1. Una onda electromagnética viaja en el espacio libre con una componente de campo eléctrico dada por este fasor. E sub S es igual a 100 por E a la J y entre paréntesis 0.866 por Y más 0.5 por Z y el vector es en la dirección X voltios por metro. Determine parte A la frecuencia angular y la longitud de onda, parte B la componente de campo magnético y parte C la potencia promedio en el tiempo de la onda. Este ejercicio está tomado del libro Elementos de electromagnetismo del autor Sadiku. Y aunque todavía no trata directamente la incidencia oblicua sobre una frontera entre dos tipos de materiales, quería utilizarlo de primero porque hay un aspecto muy particular que quiero resaltar y tiene que ver con la manera en cómo se expresa el fasor de campo eléctrico. Voy a concentrarme un poquito en esto antes de empezar a resolver el ejercicio. Voy a copiar de nuevo el fasor acá en las hojas de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta expresión fasorial? Bueno, recordemos que las expresiones fasoriales tienen su equivalente en el tiempo. Y si yo quiero encontrar el campo eléctrico en el tiempo, es decir, su expresión instantánea, como la llamamos también, entonces tendría que tomar la parte real de el fasor multiplicado por la variación armónica de la señal, por el E a la J omega t. Y cuando yo hago esta operación, entonces encuentro mi expresión instantánea. Usualmente esto va a tener la forma de una amplitud, en este caso el 100, por el coseno de omega t, y luego menos la expresión que varía con el espacio, que podemos definir de manera genérica como un vector de onda k punto un vector de posición r y luego en x voltios por metro. Este vector de onda k tendría en general tres componentes, es decir, el vector de onda sería k sub x en la dirección x más una componente k sub y en la dirección y más una componente k sub z en la dirección z. Y por supuesto el vector de posición es un vector de posición genérico, r igual a x en x más y en y más z en z. ¿Qué sucede cuando hacemos este producto punto de acá? Noten que este producto punto da como resultado, por supuesto, un escalar que tendrá el producto de las respectivas componentes, tanto del vector de onda como del vector posición. Es decir, el k punto r me va a dar la componente x del vector de onda multiplicado por la componente x del vector de posición, más la componente y del vector de onda por la componente y del vector de posición, más la componente z del vector de onda por la componente z del vector de posición. Noten que de aquí es de donde viene la expresión que utilizábamos para la onda plana uniforme cuando se desplazaba a lo largo del eje Z, que es lo que usualmente se hace en los libros y en los cursos, lo que usualmente se supone, que la onda plana uniforme viaja en dirección Z. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos esa suposición? De estos tres productos que conforman la suma, únicamente me sobrevive uno. Ahora, observen por favor que este producto punto me describe a mí una onda que viaja en una dirección arbitraria. Puede tener el vector de onda, puede tener componente en cualquier dirección. Sin embargo, devolvámonos sobre nuestros pasos un poquito a la onda plana uniforme que supusimos que iba a viajar en la dirección positiva de z. Recuerdan, esa es la suposición que generalmente los libros de texto hacen y también
los profesores cuando damos el curso de electromagnetismo. Entonces, ¿qué ocurre? Vean que cuando la onda se alinea con el eje Z exactamente, ya este vector de onda no tiene tres componentes, porque la onda no está viajando en una dirección arbitraria, sino que está viajando en una dirección específica, que sería la dirección Z. Es decir, nos interesa únicamente esta parte de acá. La componente K sub Z es la única diferente de 0, mientras que K sub Y y K sub X se hacen 0. Si K sub Y y K sub X son 0, entonces este producto punto, el único término que sobrevive es este de acá. Y entonces en el caso de una onda plana uniforme que se desplaza en la dirección Z, vean que no estamos diciendo absolutamente nada de que incide sobre una frontera de manera normal ni oblicua. Simplemente estamos recordando un asunto de notación. Vamos a escribirlo. El K, el producto punto K punto R, se reduce únicamente a K sub Z por Z. Y seguramente ustedes recordarán que en este caso nosotros lo escribíamos como beta por Z. En otras palabras, la componente K sub Z era igual a lo que nosotros llamábamos beta. Por eso es que la expresión temporal para una onda plana uniforme se reducía a algo como esto. E de z, t igual a E sub x sub 0, la amplitud, por el coseno de omega t menos beta z en dirección x voltios por metro. Claro, suponiendo que es un medio sin pérdidas. Si el medio tuviera pérdidas, entonces aquí habría que introducir un componente exponencial negativo, un e a la menos alfa z. Sin embargo, ese no es el punto importante que quiero resaltar en este caso. Noten cómo aquí tenemos el producto punto K punto R, solo que reducido únicamente al beta por z. ¿Qué sucede ahora? Ya la onda no se desplaza a lo largo del eje Z. Bueno, entonces eso significa que este producto punto no se va a reducir a un solo término, sino que se va a reducir por lo menos a dos términos. En general podría tener los tres términos. Sin embargo, usualmente en un curso de pregrado no se examina el caso general de tres componentes, sino que se examina como máximo el caso de dos componentes. ¿Qué es lo que ocurre justamente en la incidencia oblicua? De hecho, observen que aquí tenemos esos dos componentes. Aquí tenemos en esta expresión fasorial el K sub Y, que es el 0.866, y luego la componente Y del vector posición, que es obviamente Y. Y luego tenemos K sub Z, 0.5 multiplicado por Z. Es decir, sobreviven estos dos términos, K sub Y por Y y K sub Z por Z. ¿Ok? Entonces, vamos a generalizar aquí un poquito más. Entonces, para el caso de una onda que no está alineada con el eje Z, su vector de onda, ¿verdad? Su dirección de propagación, pero que yace su vector de onda o dirección de propagación en el plano XZ, entonces vamos a tener dos componentes para el vector de onda. Ojo que aquí estamos haciendo todavía la simplificación de que yace en uno de los planos cartesianos, en este caso el plano XZ. Entonces, se reduce el vector de onda a componentes x y z en el vector de onda. Y por lo tanto, el producto punto K punto R va a ser Kx por X. Aquí me faltaron los vectores unitarios, los sombreritos, los techitos. K sub X por X más K sub Z por Z. Esta vez este X y este Z no son los vectores unitarios, sino las componentes del vector de posición. Igualmente, si cambio el plano, entonces cambia el vector de onda, y cambia el producto punto. Entonces, por ejemplo, si estuviera en el plano YZ, entonces el vector de onda tendría componentes en Y y en Z, y el producto punto sería K sub Y por Y más K sub Z por Z.
Si yaciera la onda en el plano XY, entonces el vector de onda tendría componentes K sub X y K sub y el producto punto sería K sub X por X más K sub Y por Y. ¿Ok? Ese es el comportamiento que tiene cuando yo acomodo la onda de manera que se propague ya no sobre un eje, sino sobre uno de los planos cartesianos. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué estamos discutiendo todo esto? Varias cosas. Como seguramente ustedes vieron en teoría, antes de hacer este ejercicio, hay varias cosas importantes. Ya beta no es igual a una de las componentes, sino a su combinación. ¿Y cómo es esa combinación? Es una combinación de Pitágoras. Es decir, lo que nosotros llamamos beta antes y que correspondía con una sola de las componentes del vector de onda en el caso de que la onda estuviera alineada con uno de los ejes, ahora ya no va a ser así, ya no va a corresponder el beta con una sola de las componentes, sino que en general va a ser la magnitud del vector de onda, es decir, el k sub x al cuadrado más k sub y al cuadrado más k sub z al cuadrado raíz cuadrada. Esta va a ser el valor de beta. Por supuesto, si yo tengo menos componentes, si tengo solo dos de las tres posibles, entonces va a ser únicamente k sub x al cuadrado más k sub y al cuadrado, por ejemplo, o solo k sub y cuadrado más k sub z al cuadrado y luego la raíz, o solo k sub x cuadrado más k sub z al cuadrado y luego la raíz. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de aquí, mi beta sería la magnitud de k igual a k sub x al cuadrado más k sub z al cuadrado, únicamente. Ustedes podrán ver muy fácilmente por qué esta relación de arriba es válida, que k sub z es igual a beta cuando la onda plana se desplaza en dirección z, y es porque de esta raíz cuadrada k sub x y k sub y son 0, y entonces me queda raíz cuadrada de k sub z al cuadrado, que por supuesto es k sub z. Después de haber repasado esto, que ustedes deberían conocer, si no de su curso de electromagnetismo, de alguno de los cursos de cálculo, ahora vamos a hacer una aclaración de convención. Resulta que en el caso de los libros de física y los libros de ingeniería, hay una pequeña diferencia de convención a la hora de expresar los fasores de los campos electromagnéticos. Usualmente en física, la expresión en el tiempo va a tener una amplitud, llamémosle E sub 0, luego la variación cosenoidal, y se pone primero el k.r y luego menos omega t en la dirección que sea, una dirección genérica del vector, y luego voltios por metro. Mientras que en ingeniería es común que se ponga la amplitud coseno de omega t menos k.r, luego la dirección que tenga que ser del vector de campo eléctrico y voltios por metro. Esta diferencia de acá no cambia absolutamente nada en los resultados. Es simplemente una cuestión de convención. ¿Dónde es que se ve afectada la convención aquí? O en dónde se observa la consecuencia de esta diferencia de convención. Simplemente en la conversión a un fasor. En ingeniería, para nosotros los fasores que representan señales armónicas con el tiempo son flechitas que en el plano imaginario giran en dirección o en sentido antihorario. Mientras que en física, esas flechitas, esos fasores, giran en dirección horaria. Y por eso es que se da esta diferencia de acá. Cuando ustedes observan entonces un libro de ingeniería, como por ejemplo el Haidt, Teoría Electromagnética, el Chen, Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería, el Marshall, Electromagnetismo, Conceptos y Aplicaciones, o por ejemplo también el Krauss, Electromagnetismo con Aplicaciones, todos estos de acá
que son libros orientados a ingeniería, entonces van a tener una nomenclatura de fasor que va de la siguiente manera. La amplitud y luego E a la menos J K.R. ¿Ok? Esta es una K. Mientras que en física, y aquí incluimos el SADICU, o por ejemplo el SADICU, que es elementos de electromagnetismo, o por ejemplo el Jackson, Classical Electrodynamics, y otros libros más que son más orientados hacia la física. Entonces, la notación que usan para el fasor es que es E sub 0, E a la J K.R. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante para definir la dirección en que se desplaza la onda. Aquí, en este ejemplo que está tomado del SADICU, lo que observamos es un E a la J positivo, 0.866y más 0.5z. Así como está esta expresión, yo la puedo interpretar de dos formas diferentes dependiendo de si uso la convención de física o la convención de ingeniería. Si utilizo la convención de física, entonces esta onda está viajando en una dirección que tiene componente positiva en Y y positiva en Z. Pero si utilizo la convención de ingeniería, esta misma expresión me está diciendo que la onda viaja en una dirección que tiene componente negativa en Y y negativa en Z. Vean que entonces se me invierte la dirección en la que se desplaza la onda. Por lo tanto, se me va a invertir también la dirección, por ejemplo, del vector de Poynting y del vector de Poynting promedio. Entonces, esto no debe ser un problema, esta diferencia de convención, siempre y cuando ustedes estén conscientes de cuál de las dos utiliza el libro que ustedes están leyendo. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes están haciendo este ejercicio que vamos a realizar nosotros y ustedes están acostumbrados a la notación de ingeniería, pero este ejercicio está tomado del SADICU, que por algún motivo, aunque es un libro para ingeniería, adopta la convención física, entonces el resultado les va a dar con un signo de diferencia. El número les va a dar bien, pero los signos van a estar al revés, especialmente los signos de la variación espacial, van a estar al contrario. Y entonces, pues por supuesto, cuando ustedes ven los resultados y ven que no les coincide, podría ser entonces que entren en pánico, ¿verdad? Y digan, pero ¿qué es lo que está pasando? Y lo revisan una y mil veces y siempre les da con una diferencia de signo en la variación espacial. Precisamente porque están usando la convención de ingeniería para resolver el problema en un libro que supone la convención física. Nuevamente, no tienen por qué preocuparse demasiado por esto, simplemente tienen que estar ubicados en cuál de las dos convenciones utiliza el libro del que están haciendo el problema o del que están estudiando. La única diferencia al usar las convenciones de ingeniería y de física es cómo interpretar el vector de onda K. Si me vengo por el lado de la convención física, al ver esta expresión, entonces el vector de onda K va a ser 0.866 en dirección Y más 0.5 en dirección Z. Mientras que si utiliza la convención de ingeniería, entonces al ver esta expresión, yo lo que voy a decir es que el vector K es igual a menos 0.866 en Y menos 0.5 en Z. ¿Ven la inversión de signos? Eso es debido a la convención con que se expresan los campos armónicos en ingeniería o en física. Yo voy a resolver este ejercicio utilizando la convención de ingeniería, que es la que yo utilizo con mis estudiantes aquí en el curso de Teoría Electromagnética 2 del Tecnológico de Costa Rica. Para aquellos que están observando el video y que son de otras instituciones o incluso de otros países, por favor, asegúrense de cuál es la convención que su profesor, su libro, su universidad utiliza a la hora de expresar los campos armónicos y de convertirlos de expresiones instantáneas, así en el tiempo, a expresiones fasoriales. Muy bien, ahora sí entonces vamos a resolver el ejercicio.
Muy bien, entonces comparando esta expresión directamente con la manera genérica en que se escribe un fasor, utilizando la notación de ingeniería, podemos ver cómo la componente k sub x del vector de onda es igual a 0, la componente k sub y del vector de onda es menos 0.866 y la componente z del vector de onda es menos 0.5. De aquí podemos calcular beta. Recordemos que beta es la magnitud del vector de onda, por lo tanto, para este caso en particular se reduce a menos 0.866 al cuadrado más menos 0.5 al cuadrado raíz cuadrada, lo cual nos da como resultado un radián por metro. Una vez que tenemos el beta, entonces podemos resolver la parte A del ejercicio. La parte A nos pide la frecuencia angular omega y la longitud de onda. Ambas las podemos calcular después de haber encontrado beta. Recordemos que beta es omega, la frecuencia, entre la velocidad de propagación. En este caso nos encontramos en el espacio libre y por lo tanto esa velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Esto es entonces omega entre c y así podemos encontrar omega como beta por c. Como beta es 1, entonces omega es 3 por 10 a la 8 radianes por segundo. Entonces aquí tenemos la frecuencia angular. A continuación recordamos que beta está definido como 2pi entre la longitud de onda. Y nuevamente podemos de aquí despejar la longitud de onda como 2pi entre beta. Beta nuevamente es igual a 1 radián por metro y por lo tanto la longitud de onda es 2pi metros, o sea, 6.283 metros. La parte B nos pregunta la componente de campo magnético. Tenemos dos maneras de resolver esta parte B. La primera es la forma más general, utilizando las ecuaciones de Maxwell. Recordemos que cuando tenemos ya sea el campo eléctrico o magnético y queremos encontrar el otro, entonces podemos recurrir a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esa es nuestra primera forma de resolver esta parte B. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? La segunda. Notemos que tenemos el campo eléctrico, podemos despejar el campo magnético. Vamos a expandir este rotacional. Noten que tenemos únicamente la componente X del campo eléctrico y esa componente X de campo eléctrico depende solo de Y y de Z. Entonces, en primer lugar, cualquier derivada en ese rotacional de la componente vectorial Y y Z no existe. Y segundo, cualquier derivada de la componente X con respecto a X tampoco existe. Únicamente sobreviven las derivadas de la componente X del campo eléctrico con respecto a Y con respecto a Z. O sea, estas dos de acá. Vamos a realizar entonces estas derivadas parciales. Cuando sacamos a factor común los exponenciales y hacemos el cálculo numérico del 100 entre el menos j omega mu por cada uno de estos términos, j por 0.5 y menos j por 0.866, la expresión del campo magnético se reduce a lo siguiente. Por favor, noten las direcciones vectoriales
que a diferencia del campo eléctrico, que tiene únicamente componente en X, el campo magnético tiene componente en menos Y, ¿verdad? Menos Y componente en más Z. Y por otra parte, noten también por favor que está este campo magnético en miliamperios por metro. Muy bien, esta es la primera forma en que podemos hacer esto. La segunda forma en que podemos encontrar el campo magnético tiene que ver con utilizar una formulita que surge de la demostración de que en una onda plana uniforme el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales entre sí y al mismo tiempo ambos son ortogonales a la dirección de desplazamiento de la onda. Al hacer esa demostración, surge la formulita que relaciona el campo magnético con el vector de onda y el campo eléctrico, que es esta de acá. El campo magnético es igual al vector de onda cruz el campo eléctrico entre omega mu. Así es que entonces, si utilizamos esta formulita de acá, este resultado de acá, entonces lo que obtenemos es quiero que observen por favor aquí donde se refleja otra vez la consecuencia de utilizar la notación de ingeniería o la notación de física en los campos armónicos que se discutió al principio de este video. Si se hubiera utilizado la convención que se utiliza en física, entonces este vector habría sido con ambos componentes positivos. Y por supuesto entonces el resultado de este producto cruz se habría invertido de dirección. En cambio, como estamos utilizando la convención de ingeniería, entonces el vector de onda tiene signos negativos y eso por supuesto va a afectar el resultado del producto cruz que estamos por hacer. De hecho, ese producto cruz da otra vez cuando ustedes agarran estos numeritos y los dividen entre omega y mu. Recordemos que omega era 3 por 10 a la 8 radianes por segundo y al ser el aire, entonces mu es igual a mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces el resultado es menos 132.629 en Y, más 229.713 en Z, E a la J, 0.866Y más 0.5Z miliamperios por metro. Exactamente igual al resultado que habíamos obtenido con las ecuaciones de Maxwell, como es de esperar. ¿Cuál van a utilizar ustedes? ¿Van a utilizar esta formulita o van a utilizar las ecuaciones de Maxwell? La que tengan a mano, la que prefieran, la que se acuerden. Esto es, a menos que se les indique en un problema una forma específica de resolverlo, queda completamente a su gusto. Muy bien, la parte C del ejercicio nos pide calcular la potencia promedio en el tiempo de la onda. En otras palabras, nos piden el vector de Poynting promedio. Recordarán que el vector de Poynting promedio es muy fácil de calcular una vez que conozco los campos eléctrico y magnético fasoriales. Es un medio por la parte real del fasor de campo eléctrico cruz el fasor de campo magnético conjugado. Entonces, eso significa que esto va a ser igual a noten por favor aquí varias cosas. En primer lugar, esta X de acá es de producto cruz, ¿verdad? No es de la coordenada, ni mucho menos del vector unitario, simplemente el producto cruz. Ahí traté de hacerla más grande para que fuera evidente la diferencia. Noten también, por favor, que tenemos el por 10 a la menos 3, porque recuerden que el campo magnético está en miliamperios por metro.
Y finalmente observen aquí el resultado de conjugar el fasor de campo magnético. Aquí tenemos un menos en el exponencial complejo. Cuando ustedes hacen este producto cruz, entonces el resultado numérico es menos 11.485 en Y menos 6.631 en Z watts por metros cuadrados. Y allí tenemos entonces nuestro vector de Poynting promedio. Muy bien, así finalizamos entonces este ejercicio número 1 del tema de incidencia oblicua, aún sin hablar de incidencia oblicua, pero tratando de que queden bien firmes esas bases de interpretación de fasores y de vector de onda, etcétera, recordando que hay una diferencia de acuerdo con el autor si utiliza el acercamiento de la ingeniería, de la notación de ingeniería o la convención de ingeniería, o si utiliza el acercamiento de la convención en física.